Bueno, el primer culto de miércoles, la semana pasada hicimos un receso, pero aquí ya volvimos y qué bendición verles, qué bendición tenerles aquí en la casa de Papá Dios una vez más, con lluvia o sin lluvia, pero aquí estamos, ¿verdad? Qué bueno tenerles y bueno, aprender, mire, eh, por allá hay una hermana que ya está diciéndole este año, ya comencé a ver y a recoger la cosecha de oración por su hijo y hoy la está viendo, amén. Dígame si no es para darle gracias al Señor. Ver hoy aquí a Edwin, ¿sí? Es fruto de la oración de su mamá. Obviamente la misericordia del Señor. Mire, cuando una madre ora, cuando un padre ora, uno tal vez no vea los resultados inmediatos, pero mire, vemos aquí cómo Dios nos dice, mire, vale la pena orar por nuestros hijos. Amén. Bueno, a predicar porque si no aquí nos ponemos a llorar de la ira. Qué bendición vernos y Dios es maravilloso y misericordioso. Amén. Entonces, este fin de año, más bien este comienzo de año, yo le dije al Señor, bueno, Señor, yo quiero algo que tú me des para comenzar a impartir a la iglesia. Los días miércoles. Vamos a hacer un estudio teológico de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, en especial de las cartas del apóstol Pablo. ¿Listo? Hoy vamos a comenzar con Efesios. Obviamente las cartas no comienzan con Efesios, comienzan con Romanos, pero es un tema que tiene que ver con la guerra espiritual, pero vamos a estar estableciendo esta palabra a través del libro de los Efesios, del apóstol Pablo a los Efesios. Así que abran su palabra en Efesios. ¿Listo? Vamos a ver todo lo que es el tema espiritual en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. No es el único lugar donde vamos a encontrar guerra espiritual, pero ciertamente Pablo dirige de una manera impresionante, dirigido por el Espíritu Santo, obviamente, todo lo que Dios le había entregado para la iglesia en Éfeso y nos va a enseñar entonces todo lo que tiene que ver con este tema. Quiero decirles primero que todo que Efesios, Filipenses, para que lo tengan en cuenta, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las cartas conocidas como las cartas de la cautividad o cartas de la prisión. Si dice, oye, te hablo desde la prisión, no, es de cartas de Pablo que escribió cuando estaba preso en Roma, encarcelado en Roma. Parece que fue la primera vez que lo tuvieron preso, porque dicen los historiadores que él estuvo más de una vez preso. De hecho, él terminó sus días allí. Y Éfeso era un puerto muy orgulloso, o sea, un puerto muy importante, de muchas riquezas. Estaba construido cerca del santuario de una antigua diosa anatoliana de la fertilidad. Esa diosa le daban culto, o sea, la gente de esa región le daba culto. Esa diosa se llamaba la diosa Artemisa. ¿Listo? Entonces, después, cuando los romanos comenzaron a tener más importancia allí y comenzaron a hacer de Éfeso un puerto tan importante, entonces lo que pasó fue que esa misma diosa Artemisa, anteriormente conocida como Artemisa, fue o sería conocida como la diosa Diana de los Efesios. ¿Listo? Lo leemos ahí en la palabra, es el culto a la diosa Diana de los Efesios. Era una deidad o un ídolo representado, obviamente, una figura de mujer, tenía una torre en su cabeza y estaba representada con muchos senos, porque representaba la fertilidad. Entonces, esa escultura, ese ídolo, era visitado por muchas personas porque Éfeso se convirtió en una ciudad muy importante gracias justamente al culto que le rendían a Diana de los Efesios. ¿Listo? A ese ídolo. Entonces, de hecho, gracias a ese culto había un comercio impresionante. O sea, había muchas personas que vivían de lo que pasaba en el culto, ¿sí? Es decir, en ese culto a esa deidad, y vendían imágenes y vendían muchas cosas alusivas a lo que pasaba. De hecho, no solamente eso, sino que todas las profetisas y muchos de los que participaban eran en prostitutas y prostitutos, o sea que era un puerto de prostitución, entre comillas, religioso. O sea, imagínense a dónde está escribiendo Pablo. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia
que está establecida en medio de esa ciudad de idolatría. ¿Sí? En medio de una idolatría impresionante, porque Éfeso se convierte en una ciudad importante para el Imperio Romano, precisamente porque el culto a esta deidad representaba mucho dinero. ¿Listo? Entonces, ustedes se pueden imaginar. Ahí es ahí justamente a donde Pablo está apuntando, y Pablo va a decirles entonces aquí a los efesios que no tenemos guerra, ¿cierto? Contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y contra los gobernadores espirituales en las regiones celestes. No sabemos casi bien ese versículo, ¿verdad? Pero ese no es el único versículo, ni Efesios o el apóstol Pablo comienza a establecer la guerra espiritual en Efesios 6. Realmente, si lo vamos a ver, Pablo está mirando cómo es que se guerrea desde el capítulo 1, ¿listo? Entonces de eso es lo que vamos a tratar. Hoy vamos a estar en el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, ¿listo? Para que lo tengamos en mente. Y vamos a ver qué es lo que está enseñando el apóstol, qué nos enseña, porque todos los días, absolutamente todos los días, tenemos una guerra espiritual, todos los días. Tal vez tú no te has dado cuenta porque se libran las legiones celestes, pero todos los días el enemigo enfila todo su armamento para que tú desistas de ser cristiano. Todos los días el enemigo enfila su armamento para destruir a tu familia, para destruir a tus hijos, para destruirlos por medio de droga, para destruirlos por medio de cosas que no convienen, aún a nosotros mismos como cristianos, para hacer todo lo posible para que nosotros nos alejemos de la fe. Por eso es que el apóstol Pablo dice que no tenemos guerra contra un ser humano, tenemos realmente guerra, es contra principados y potestades. Y eso es lo que vamos a aprender, porque muchas veces tenemos a alguien que se nos viene y se nos encara y nosotros en el mal genio que nos da la situación nos enfrentamos a la persona, pero nos equivocamos. Muchas veces no es la persona en sí, es lo que está detrás de la persona controlando a esa persona. Y por eso es que nosotros debemos aprender qué dice la Biblia y cómo enfrentarnos a todo ello. ¿Listo? Para eso pues vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y el punto número 1 de este título de esta serie que vamos a tratar, guerra espiritual. Esto es una verdadera batalla espiritual. Ese es el título para este día y para de aquí en adelante, más o menos unos 6 miércoles que nos vamos a tratar estudiando la guerra espiritual a través de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Bueno, esta larga introducción para hoy responder a la siguiente pregunta: ¿qué tenemos que hacer para pelear bien la guerra espiritual? Vamos a estar mirando, ¿listo? Lo primero que tenemos que hacer, y es lo que vamos a ver en el día de hoy, es concientizarnos de quiénes somos en Cristo. Concientizarnos de quiénes somos en quién, en Cristo. Tú tienes que saber quién eres en Cristo, ¿listo? Porque la Biblia dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento, está hablando del avaro, yo siempre lo digo, pero es un versículo que me fascina porque dice: tal cual es el pensamiento de una persona, tal cual es la persona. Entonces, si uno se enfrenta con temor o con las armas equivocadas o de la manera inadecuada, pues va a perder. Uno tiene que saber cómo enfrentar esta guerra espiritual. Lo que está en la mente, eso va a definir nuestras acciones. Entonces, con esto en nuestra mente es que tenemos que ir a la palabra hoy en Efesios. Y vamos a leer, quiero que lean conmigo Efesios capítulo 1 y desde el versículo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, ahí en su Biblia. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, lo primero que Pablo comienza es estableciendo quién es el protagonista de todo. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que él lo coloca ahí de primera y dice aquí:
Habla y gracia y paz a vosotros de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está hablando del protagonista. El protagonista de nuestra vida no puede ser el diablo, porque muchas personas le prestan más atención al diablo que a Cristo. Sí tenemos una lucha contra el enemigo, pero nosotros no podemos estar haciéndole culto al enemigo. Nuestro culto personal y nuestra mente siempre tienen que estar dadas ¿a quién? A Cristo, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo de Dios. Así que él comienza primero que todo dando una pauta de quién es el principal de toda nuestra vida. Y después dice en el versículo 3, dice que él nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo estaba pensando en esto cuando estaba desarrollando este estudio y yo creo que Pablo, no puedo asegurarlo, pero creo que sí por lo que dice el contexto bíblico, que Pablo tenía también en mente lo que pasó con un hombre llamado Balaam y Balac. ¿Se acuerdan de Balaam y Balac? Balaam quiere maldecir al pueblo de Dios, pero el profeta llega, llamado Balac, al revés. Balac quiere maldecir al pueblo de Dios, pero el profeta, supuestamente de Dios, que lo contratan para maldecir al pueblo de Dios. Y el rey dice, vaya y maldígamelos, ¿sí? Y él lo intenta. Pues eso está por allá en Números capítulo 23 y 22 y 23, para no hacerle porque es larguísimo, pero la cuestión es esta. El enemigo contrata a un profeta para que ese profeta maldiga al pueblo de Dios. ¿Listo? Ese profeta hace todo lo posible por maldecir al pueblo, pero Dios no se lo permite. Y encontramos entonces en Números capítulo 23, vayan conmigo, a Números capítulo 23, versículo 20, aquí dice, y aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Quiere decir que el profeta dice, Dios me dijo que bendijera a este pueblo y yo no puedo ir en contra de una bendición de Dios. ¿Sí es claro? No hay un ser humano que pueda revocar una bendición de Dios. Cuando Dios se propone a bendecir, esa bendición está por encima de cualquier mala actitud, de cualquier mala palabra, de cualquier mal deseo de cualquier ser humano. Por eso es que la Biblia nos dice algo en Isaías 51:12. Se los voy a leer. Dice, yo soy vuestro consolador, dice Dios. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y el hijo del hombre, que es como él? Le está diciendo el profeta al pueblo, le dice, no le tenga miedo al ser humano. ¿Sí? ¿Quién es el hombre que usted le tenga miedo? No le tenga temor al ser humano. Es más, en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué está diciéndonos el Señor aquí en estos versículos? Que nosotros no debemos tenerle temor a la maldición proferida por un ser humano. ¿Sí es claro? ¿Por qué? Porque cuando Dios se propone bendecirnos por encima de Dios, no hay nadie, no hay nada. Amén. Ahora, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna, ¿cuántas? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y la palabra condenación aquí, que es del griego crima, significa sentencia adversa. O sea, no hay ninguna sentencia, ninguna proclamación que pueda en contra de nosotros si estamos en Cristo Jesús. ¿Sí es claro? Así que yo me encontraba hace muchos años, y algunos lo saben, el testimonio, alguna persona con cierta autoridad nos maldijo. ¿Verdad? Nos maldijo, nos profirió una maldición a nosotros y al ministerio, a la iglesia. Pero yo quiero decirles que han pasado los años y Dios nos ha bendecido. O sea que por encima de la maldición de un ser humano está la bendición de Dios. Amén. Siempre, siempre. Eso sí, tenemos que estar en santidad, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, el primer punto que nosotros debemos ver es que debemos tener conciencia de que en Cristo somos bendecidos. Y claro que el enemigo nos va a maldecir, claro que nos hace brujería.
Ustedes no saben la cantidad de brujería que hacen en contra de una iglesia, de un creyente. ¿Tú sabes cuánta cantidad de lucha está en las regiones celestes que tú no alcanzas a dimensionar, que no ves, que se está haciendo para hacerte caer a ti, para que tu familia esté mal? Pero quiero decirte algo, que si tú estás en Cristo, Romanos 8:1 te dice que tú eres bendición del Señor, amén. Tú eres bendito de Jehová, tus hijos son benditos de Jehová, tus nietos son benditos de Jehová, porque tu herencia, tus generaciones son generaciones de bendición, amén. ¿Quién lo cree? Denle un aplauso al Señor. Así que cuando te maldigan, y maldecir no solamente eso, sino cuando le dicen le va a ir mal, usted no sé qué. Maldecir es decir algo mal, no solamente decir palabras groseras. ¿Listo? No es solamente decir palabras soeces, sino es cuando alguien le dice algo malo. Mal, decir, que le digan algo malo. Le va a ir mal, le va a ir no sé qué, le va a caer la roya, no sé qué. Y es que, ¿sabe qué? Diga, ay, diga lo que quiera, porque yo sé que mi Cristo pagó por mí en la cruz y yo soy bendito de Jehová. Amén, amén, ¿lo crees? Aleluya. Número 2, vamos porque el tiempo en televisión es corto, dicen por ahí. Y dice acá, somos capacitados, si somos capaces de vivir en santidad con la ayuda del Espíritu Santo. Perdón el título tan largo, pero sí somos capaces de vivir en santidad. Porque otra cosa es que tenemos que ver, es que no nos podemos enfrentar al enemigo en el terreno del pecado. ¿Listo? Entonces algo que va a ser atacado justamente es nuestra vida en santidad. Entonces, después de decir que el que nos bendice es Dios, ahora en Efesios capítulo 1 versículo 4 la palabra nos dice: según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Nos escogió para que fuéramos ¿qué? Santos, mis queridos hermanos, es decir, apartados del pecado, apartados del mundo y apartados para Dios. ¿Listo? En términos así, por encima de eso podríamos decir que es santidad. ¿Cuándo recibimos esa santidad? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30. Cuando somos salvos, cuando el Señor nos salva, la palabra del Señor nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, o sea, Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué nos da Dios cuando somos salvos? Diga conmigo: sabiduría. ¿Qué más nos da? Justificación. Después estudiaremos más esos términos cuando estemos en Corintios. Tercero, santificación. Cuarto, redención. ¿Nos da qué? Santificación. O sea que nos da lo que necesitamos para poder ser santos. ¿Por qué? Es necesario saber esto. El enemigo no tiene poder para quitarle la vida a nadie. El enemigo no es autónomo. Las cadenas del enemigo van hasta donde el Señor se lo permite. ¿Es claro? Pero acordémonos que el enemigo sí es un ente con poder. ¿Listo? Acordémonos que qué pasó con Job. Job estaba muy bien y el mismo enemigo se presentó ante Dios a decirle: oye, mira, tú has visto a Job y tal, venga, déjeme tocar esto. Pero el Señor, ¿qué le dijo? No vas a tocar su vida. Es decir, le puso parámetros. Dijo: le permito. Acordémonos otro pasaje. Cuando está Pedro está con el Señor y le dice: no, que no te vas a morir, que no sé qué, ¿cierto? Y después de que el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, y le dice el Señor a Pedro: Satanás me ha pedido, o sea, me pidió permiso. Satanás no obra por su propia cuenta sin que Dios no le permita hacer algo. ¿Sí es claro? Porque Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Así que Él no puede. Entonces, ¿qué hace? Obviamente no hace que pequemos, porque cada uno peca desde su propia concupiscencia. Eso nadie puede decir: yo pequé porque el diablo. No, no, no. Si usted pecó es porque decidió pecar. ¿Sí es claro? Se decidió a pecar. Eso es un problema suyo. Sí, es un problema tuyo que tienes que resolver pidiéndole perdón al Señor rápidamente. ¿Sí es claro? Pero el enemigo sí está pronto a ponernos la cascarita, sí, a ponernos la tentación, porque él sabe que cuando el cristiano peca, sí, se pone al nivel de él de juicio.
Si ustedes van a Apocalipsis, van a encontrarse con que el Señor va a entrar en juicio contra aquellos que pecaron. ¿Y quién los estaba incitando a eso? ¿O quién les puso la cascarita? ¿Quién les puso así las cosas? Pues el enemigo, pero el que decidió sí es la persona. ¿Amén? ¿Sí es claro? Entonces, como el enemigo no tiene ese poder para quitarnos la vida, no tiene el poder para hacer que nadie peque, entonces pone las cosas facilitas para que la persona sí llegue y dice, ¡oh! Como en el jardín del Edén, con que Dios te ha dicho, y Eva que dijo, ¡oh! Sí, cierto. Dios, sí, yo puedo ser como Dios. Uy, imagínese, Adán, podemos ser como Dios. Uy, no tenemos que pedirle permiso, ahora podemos ser nosotros como. Le puso ahí la cascarita y se dio. Entonces él los pone o trata de ponernos en nivel de juicio. Obviamente ese nivel de juicio se quita cuando nosotros nos arrepentimos. Lo que quiero decirles con esto es que sí podemos vivir sin pecar. El Señor mismo nos dijo en su palabra, ¿cierto?, que Él fue tentado en todo, pero no pecó. Tenemos un sumo sacerdote que nos sirve de ejemplo, mis queridos hermanos. No nos metamos en la cabeza de que es que errar es de humanos. Sí, errar es de humanos, es cierto. ¿Listo? Pero como dice, pero es que como este peca, pero es que yo vi a aquel que lleva tantos años en el evangelio y anda así como torcido y le va bien, porque la gente tiende a ver el bienestar es porque tienen dinero, porque tienen salud o porque gozan de un bienestar familiar. Eso no es un bienestar realmente, porque una persona puede tener eso pero estar mal con Dios. ¿Y de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Dice la Biblia. Entonces eso no es un sí de que sí está Dios. Gloria al Señor si todas esas cosas están, pero esa persona está bien con Dios. Amén. ¿Sí es claro? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que sacarnos de nuestra mente esa permisividad de decir, pero es que no es tan malo. ¿Sí? Lo decíamos parte del domingo, pero es algo pequeño. No, mis hermanos, no hay pecado pequeño. No hay cosa que tú llegues y metas la mano ahí en la tentación que no te vaya a afectar. Entonces, ¿qué pasa? Que así como tú puedes ceder ante la tentación, tú también puedes pararte en la brecha y decir, no, es que no es una respuesta. Amén. Pero los cristianos tenemos que decirle sí a todo, ¿qué? No, no es una respuesta y no es una decisión también. Es decir, yo decido, ahora no lo voy a hacer solo. Yo no lo puedo hacer solo. Yo solo no puedo permanecer firme. Por eso tengo la ayuda de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted se sienta así, que está siendo tentado, que ya dice, no, ya estoy a punto, está sudando, está a punto de caer, vaya, corra rápido a la presencia del Señor, arrodíllese ahí y dile, Señor, ayúdame porque estoy a punto de caer, no quiero caer y solo tú me puedes sostener. Lea la Biblia, métase en oración, métase en ayuno y Dios le va a dar la fortaleza para que no peque. Amén. Pero sí podemos vivir sin pecar. Amén. Denles aplauso al Señor porque sí podemos. Y si ya pecó, hermano, de una, abogado tiene, pero el abogado lo defiende siempre y cuando uno se arrepienta. Amén. Uno tiene que arrepentirse. Entonces, número uno, tenemos que ser conscientes de que somos bendecidos, así que ninguna maldición puede tocarnos porque Dios está por encima de todo. Número dos, sí podemos ser santos, sí podemos ser santos para glorificar el nombre de mi Señor. Amén. Número tres, somos redimidos por su sangre. Algo que tenemos que tener claridad es que somos redimidos por la sangre de Jesús. Efesios capítulo 1 versículo 5 dice la palabra del Señor: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Nos comienza a decir acá que nosotros los creyentes somos hijos adoptivos de Jesús, porque no todos la creación es hijo de Dios. Yo también soy hijo de Dios, no. La Biblia nos dice que hijo de Dios es el que cree en Jesús y se arrepintió de sus pecados y lo sigue, ¿cierto? Eso nos dice por allá Juan 1:12, ¿se acuerda? Dice, y a todos los que creyeron, ¿sí?, les dio la facultad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Bueno, sigamos con la lectura en Efesios. Y dice acá,
Versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. Nosotros somos recibidos en el corazón del Padre, somos aceptados es por lo que hizo Jesucristo. En quien tenemos redención, ahí aparece la palabra, redención, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación. La palabra dispensación significa tiempo, o sea, en los tiempos en que estamos viviendo, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cuando ven esa palabra dispensación significa tiempos, ¿listo? Estamos viviendo en estos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? La palabra del Señor nos dice que somos hijos porque aceptamos a Jesús, porque nos arrepentimos. Ya no somos creación solamente, sino que somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero el ser hijos, cuando el Señor nos salva, no solamente nos hace estar santos, nos hace ser parte de su familia, sino que nos dice que somos redimidos. La palabra redención significa liberar mediante un pago. ¿Listo? Liberar mediante un pago. En el Antiguo Testamento, por cuestión de tiempo no se los voy a leer, pero ustedes pueden consultarlo en Éxodo capítulo 21, versículo 28 al 30. Por ejemplo, se nos dice que si un animal corneaba o hacía daño a una persona, esa persona moría, por ejemplo, podía ser, y esa persona que moría, entonces el dueño de ese animal tenía que pagarle a los deudores si no quería pagar con su propia vida. O sea, redimía, le tocaba redimir, pagar un precio para que no lo mataran a él, porque si el animal era de su propiedad y había matado a otro, le tocaba pagar con su vida. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Se estimaba un precio porque ese asesinato se sabía, investigaban y bueno, no, el hombre no quería matar al otro, solamente que se le soltó el toro y ¡pum! ¿Sí? Mató al otro. Entonces, ¿qué pasa? La ley decía que ese tenía que pagar una indemnización, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Pero es un término no solamente que se usaba para esos casos. También cuando alguien, un extranjero o un mismo israelita, judío, caía en un momento muy difícil, se vendía como esclavo a otra persona. Es decir, dice, ya no tengo nada, lléveme como esclavo. ¿Sí? Ahora era esclavo. Y entonces le ponían una marca en la oreja y entonces ahora era esclavo. ¿Listo? Vamos, lean conmigo Levítico, lo vamos a leer en la pantalla, Levítico capítulo 25, versículo 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, dice acá, ¿qué va a pasar? Después de que se hubiera vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Tremendo. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Qué quiere decir esto? La persona cayó en un momento difícil, le dice, me vengo a vender a usted como esclavo, ¿sí? Cómpreme. Entonces ellos ya lo asaeteaban y decían, listo, ahora usted es mi esclavo. Entonces, cuando ese hombre tenía la oportunidad y pagaba, ¿sí? Por él mismo, años de trabajo, de pronto ahorraba y decía, listo, yo ahora me voy a comprar mi propia libertad. A veces, pero no siempre pasa. Entonces, aquí el escritor, ¿cierto? Coloca un parámetro y dice que el hermano, ¿cómo tenía derecho a comprarlo? O a redimirlo, o a pagar el precio por él, para que dejara de ser esclavo. Comienza hablando del hermano. O sea, es del pariente más cercano, ¿sí? El pariente más cercano. Si el hermano no podía, entonces el primo. Si el primo no podía, entonces el tío. Y así se extendían. Pero el que tenía derecho, el primer que tenía derecho a redimirlo, a comprarlo, era el hermano, el pariente más cercano. Ahora prepárese para algo. ¿Quién tenía derecho? Ahí dice el hermano, el pariente más cercano. Ustedes saben que en la palabra de Dios, gloria al Señor por esto que aprendí. El Señor es llamado el Hijo del Hombre
y que en Hebreos capítulo 2, versículo 11 nos dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sabes por qué Jesús también tenía que venir a hacerse como nosotros? Para podernos comprar, porque Él es nuestro familiar más cercano. Por eso Él nos dice que Él no se avergüenza de llamarse ¿qué? Hermanos. El único que nos podía comprar era Jesucristo, y nos compró con su sangre preciosa. Aleluya, amén. Entonces uno entiende por qué a Jesús se le llama el Hijo del ¿quién? Del hombre, porque tenía que ser alguien cercano, y el más cercano es otro ser humano. ¿Listo? Por eso es que Él es 100% hombre, 100% Dios, como lo hemos aprendido. Amén. Entonces ahora sí ya todo se va, ¿cierto? Va cuadrando. Y por eso es que Hebreos dice: Él no se avergüenza de llamarse hermano, porque Él era el único que tenía el derecho a redimirnos, por ser nuestro pariente más cercano. Porque aunque Él es el único legítimo hijo del Padre, nosotros somos comprados con su propia sangre, y Él nos hace también ¿qué? Hijos, y si hijos también coherederos junto con Cristo Jesús. Por eso tú tienes que saber que tú has sido redimido, y Él te compró con precio de sangre, y tú ya no eres esclavo del mundo, del pecado ni del diablo. Tú ahora le perteneces al que pagó por ti en la cruz. Aleluya. Somos redimidos. Nos compró con precio de sangre, y al ser ahora nuestro dueño, nos protege como su más preciada posesión. Tú eres posesión de Jesús. Tal vez el resto del ser humano te deseche, tal vez te digan que no vales, pero yo quiero decirte que si te arrepentiste de tus pecados y creíste en Jesús, has sido redimido por el pariente que te podía redimir, y ese es Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Denle un aplauso al Rey. El que me venga a atacar tiene que saber que yo tengo un dueño, y que ahora yo soy esclavo, pero esclavo por amor. Amén. Qué bendición. Y a mí me sorprendió cuando leí, porque comienza uno y dice: wow, ¿se acuerdan de Ruth? Del libro de Ruth. ¿Se acuerdan de eso que tenía que redimirlo el pariente más cercano? Eso tiene que ver, y todo lo del Antiguo Testamento tiene que ver con el Señor Jesucristo. La gloria para Él. Para entrar en la guerra espiritual, tú tienes que saber que eres bendecido por el Señor, que has sido santificado y que sí puedes ser santo. Número 3, que eres redimido. Luego tienes un dueño, y cuando te venga a atacar el enemigo o alguien, tú tienes que decir: wow, contra el que tiene que enfrentarse es contra el que me posee, y esto, el que tiene posesión sobre mí, mi dueño Jesús. Amén. Y número 4, somos personas con propósitos eternos. ¿Con propósitos qué? Eternos. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 23. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Les aclaro, cuando habla predestinación, aquí es del griego por orixo, y no es que Dios determinó quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Nada, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que Él predestinó un camino. Él sabe, y por eso entendemos en la palabra que nos dice, cuando nos dice: he puesto delante de ti la puerta ancha y la puerta angosta. Tú verás cuál escoges. ¿Sí es claro? En el Antiguo Testamento dice: he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Tú verás. Dios determinó disponer que nosotros fuéramos los que escogiéramos, y eso no hace que Él sea menos soberano. En su soberanía Él lo determinó. Entonces dice aquí la palabra del Señor: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros de los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona cree en Jesús, se arrepiente de sus pecados, es sellado con el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con que hablen lenguas o no hablen lenguas, no tiene nada que ver. Es que arrepentirse y creer en Jesús, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria a vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos, dice la palabra, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, después de plantear lo primero que ya vimos, ahora el apóstol dice: yo oro para que ustedes sepan a qué fue que los llamó el Señor. Yo quiero decirles, hemos sido llamados con propósitos eternos. Nosotros tenemos una razón de ser. Amén. No permitas que nadie te diga lo contrario. Tú estás en este mundo, no eres una equivocación. Tú no eres una equivocación, lo he dicho miles de veces, pero tengo que repetirlo. Tal vez tú no estabas en los planes de un hombre, de una mujer. Tal vez algunos de nosotros, no sé yo, no sé, fuimos fruto, ¿cierto?, de una noche de pasión. Pero tal vez fue una noche de pasión para dos seres humanos, pero en los planes de Dios sí estábamos nosotros, amén. Y tiene planes para nosotros. El salmista en el Salmo 139 dice la palabra del Señor lo siguiente: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hay propósito en el Señor. Hay propósito para tu vida. Si tú llegaste hasta este 2024, es porque Dios quería que llegaras hasta esta fecha, y todavía tiene propósitos y diseños y pensamientos de bien para ti y para tu familia. Amén. Todavía está al control el que nunca ha dejado de estar al control, que Él es el Señor Jesús. Amén. Todavía sigue teniendo el control, porque nuestro Jesús no reinará. Nuestro Jesús reina desde ya y reinará en el futuro, pero ya está reinando. Jesús está en su trono. Jesús es supremo comandante. Jesús es superior a todos. Nuestro Padre es superior. Nuestro amado Espíritu es superior. Nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es un Dios todopoderoso que estableció planes para ti, y todavía tiene planes de bien y tiene pensamientos de bien para tu vida. Entonces, cuando vienen los ataques, yo debo saber que Dios me va a tener en esta tierra hasta cuando Él quiera. El apóstol Pablo fue un ejemplo de ello. El apóstol Pablo tenía que llegar a Roma, porque Dios había dispuesto que él llegara a Roma. Y lo primero es que lo mandan en calidad de preso. Bueno, lo mandan en calidad de preso, ¿cierto? Y ustedes ya saben por allá qué pasa. En la nave donde van, se levanta un viento, ¿cierto? Y esa nave llega y se destruye, y él queda como náufrago. Se salva, no se ahoga. Después de que no se ahoga, todos se salvaron los de ese barco, llegan a la isla de Malta. ¿Sí se acuerdan? Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles. Dice que llegan a la isla de Malta, y todos allá, todos así con ese frío de las aguas y tal. Y entonces él se va a ayudar a recoger leña, y recogiendo leña, una serpiente lo pica.
Y los que estaban ahí, los lugareños, o sea, la gente de aquel lugar sí conocía a esa víbora porque lo miraron y dijeron, ¡ah! Dicen, no, se salvó de no ser ahogado y ¡pum! Lo pica, oiga, sí es muy de malas. ¿Y cuál de malas? Dicen, no, de malas, si ustedes saben, es extrabíblico, yo prefiero pensar que puede ser así, no lo dice la palabra, pues yo puedo pensar que Pablo llega y dice, eso sí dice la Biblia, que yo cogí, se quitó esa serpiente. Yo creo que hasta se hizo un cinturón. Bueno, eso sí no está en la Biblia. Pero lo que sí es que él, Dios Todopoderoso, había establecido que él llegara a Roma. Ni un viento lo iba a detener, ni el agua, el agua, cuando él cayó al agua, ni un naufragio lo iba a detener, ni una víbora lo iba a detener, porque Dios tenía planes con Pablo y Dios tiene planes contigo. Y cuando venga el enemigo a atacarte a ti, cuando venga el enemigo a atacar a tu familia, tú tienes que ser consciente que la palabra del Señor dice que Dios te sacó y te rescató a ti con propósito, que rescató a los tuyos con propósito. Tus hijos tienen propósito, tal vez se hayan desviado de ese propósito, pero en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se separará de él. Quiero decirte que la palabra del Señor es clara y que nosotros y nuestra familia es una familia de propósito. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Pongámonos de pie. Entonces, en este camino de la guerra espiritual, entonces lo primero que vemos en Efesios capítulo 1, la otra semana vamos a estudiar Efesios capítulo 2 y así sucesivamente, todo lo que tiene que ver con doctrina. Vamos en estas enseñanzas, poco a poco, en medio de ir mirando lo de la guerra, en el caso de Efesios, también vamos a ir aprendiendo términos teológicos y vamos a ir aprendiendo. Bueno, hoy aprendimos algo muy poderoso de la redención. ¿Quién le parece? Bonito, ¿cierto? Mi hermoso saber que Él me rescató, que Él es mi pariente, que me rescató. A mí me llenó. Eso yo me puse a llorar cuando estaba yo. Dios, imagínese saber que me rescató y no se avergüenza de llamarse mi hermano. Entonces, hermano, levante sus manos al cielo y dile: Señor, ayúdame a tener conciencia de que yo soy un bendecido tuyo, Señor, pero ayúdame a no apartarme de tus bendiciones. Ayúdame, Señor y Dios, a ser santo, porque yo sé que solo no puedo serlo. Por eso te necesito a ti, por eso necesito la escritura, por eso necesito la comunidad que ora por mí, por eso necesito todas las armas que tú me has entregado para sostenerme en santidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que mi mente esté saturada de lo tuyo, Señor y Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que yo siempre me acuerde en medio de las circunstancias adversas, en medio de los ataques, que soy bendecido, que sí puedo ser santo, que he sido redimido por tu sangre, Señor, que era esclavo del pecado, pero tú me compraste con tu precio de sangre, Señor. Que nunca se me olvide y que ahora tú eres mi dueño. Tú eres mi dueño y yo soy tu posesión, Señor. Gracias, Dios. Ayúdame, Señor, a acordarme que tanto yo como los míos fuimos establecidos por ti con propósito, en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias. Y ese momento de que tú le digas al Señor: Señor Jesús, yo te pido que perdones mis pecados. Vamos, si tú no has hecho esta oración, dile ahí: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que estás vivo. Yo te pido que me selles con el sello del Espíritu Santo, Señor. Que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a ser el creyente que tú siempre has querido que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Rey. Bueno, apenas esto es la introducción, porque seguimos con Efesios. Vamos a aprender un resto de teología y va a ser hermoso. Bueno, así que no se lo pierdan. Tomen asiento, vamos a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Vamos a darle gracias al Señor porque nos permite bendecir su casa a través de este dinero. Es una bendición el poderlo dar, es una bendición el poder saber que somos parte de la bendición
para la casa de Papá Dios. Amén. Y bueno, le damos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú has sido muy bueno conmigo, Señor y Dios. Tú has sido bueno con todo, Señor. He tenido provisión, he tenido un techo, he tenido comida, he tenido, Señor y Dios, la bendición de contar con un médico, con una medicina, Señor. Padre, gracias. La gloria y la honra es para ti, Señor. Ahora yo quiero, Señor y Dios, por medio de este dinero, Señor, agradecerte, Señor. No tengo cómo pagar, no podríamos pagar todo lo que tú nos das, mucho menos la salvación, porque la salvación no se compra, la salvación es por gracia, Señor. Así que hoy, Señor, te suplico que recibas este dinero como muestra de mi amor, Señor, de mi entrega, Señor, de mi fe, en el nombre de Jesús, y lo multipliques, cual 30, 60, 1000 por uno, y que hagas que se multiplique para esta tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice, traigan los diezmos a la folía, ya alimento en mi casa. Bueno, le damos gracias al Señor y le damos una ofrenda de aplausos porque Él es maravilloso. Si tú quieres bendecir la casa de Papá Dios a través de las cuentas de Nequi, David Plata, ya lo puedes, ya bien lo puedes hacer. Tú ya sabes, si los montos que quieres, con los que quieres bendecir son mayores, pues también tenemos una cuenta de ahorros para que tú lo puedas hacer. La gloria y la honra es para el Señor. Les invito para este domingo. Les preguntaba y les pregunto, ¿en alguna vez, algún momento de la vida ustedes se han sentido desfallecer en la fe? ¿Sí? ¿Alguno se ha sentido así? Que diga, no, como que, ay, y como que a veces, como que uno dice, ay, yo continúo, pero ¿por qué? Uno dice, no, si no fuera por la misericordia, y claro, es por la misericordia. Bueno, vamos a ver qué dice Dios cuando nosotros desfallecemos en la fe. Y eso lo vamos a ver ahorita el domingo, así que no se lo pierdan. Tenemos un Dios tan maravilloso, tan misericordioso. Amén. En el año 2024 el Señor nos ha dicho que es el año de recoger la cosecha en todas las áreas. Amén. Miren, ya algunos comenzaron a recoger. Mary tiene allá una cara de ponqué, ya comenzó a recoger la cosecha. Y cuando vemos de recoger la cosecha no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de la vida de nuestros hijos, estamos hablando de todas esas personas que le hemos compartido y que en algún momento dijeron que no, muchos van a decir que sí este año. Amén. Eso es recoger la cosecha. Todo lo que se ha sembrado con lágrimas, dice la Biblia que con regocijo lo recogeremos. Y hemos desfallecido a veces en la fe y por eso es necesario escuchar qué dice Dios cuando llegan esos momentos. Bueno, entonces eso es para este domingo. Pongámonos de pie. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Amén. Comparta esta enseñanza. Alguien está necesitando escuchar esto. Somos atacados todos los días nuestra fe es atacada. Muchas veces pensamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Palabras que nos hieren, personas que vienen usadas por el enemigo a herir nuestro corazón, a menguar nuestra fe, a hacernos como dudar, ¿será que sí? Pero justamente estas enseñanzas son para uno decir, wow, soy bendecido en Cristo. Ponga sus manos al cielo, dígale, Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo, Señor, honro tu nombre, glorifico tu nombre y te pido que tú me ayudes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. La gloria y la honra es para ti que vives y reinas. Pedimos por nuestros hermanos que en este momento se encuentran fuera de la ciudad, Señor, en el nombre de Jesús, guárdalos y tráelos en bendición, así como traíste a otros que están fuera, Señor. También te pedimos por aquellos que se encuentran enfermos, Señor, que tu mano de salud esté sobre ellos. Padre, te pedimos que nos permitas ver finanzas del reino para cumplir, Señor, con todas las obligaciones y aún más allá, porque tú siempre nos das más allá de lo que pedimos o esperamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano, les amo mucho. Nos vemos el domingo.